los sentidos, de ver, de ver Oír. y oír y ¿cómo es este ver sin ver? ¿Cómo es este percibir sin percibir? ¿Cómo es este oír sin oír? ¿No? Sería así. Sí, no son formas, vale. Pero no, sí son formas, sí son formas. Bueno, pues porque no vale, son entidades. son formas vacías de entidades, pero en cambio estamos viendo, oyendo, percibiendo. Bueno, no sé. Sí. Es que para mí tiene que ser un poco claro las dos cosas, ¿no? En este sentido de... Primero, cuando él habla de mente, no habla de pura razón, ¿eh? Porque fíjate, está apelando a los sentidos, sino que podríamos decir que cuando habla de mente, habla de la totalidad de nuestro aparato de relación con lo instintivo y por tanto también de los sentidos y de la sensibilidad en conjunto, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, lo que está apelando es una cosa muy simple y muy complicada. Muy simple es que formas hay formas, ¿eh? Las formas, la fórmula aquella que volverá a salir una y otra vez, el vacío es forma, la forma es vacío, es decir, que formas hay. Estas formas no tienen entidad propia. Son, para emplear un lenguaje que no es propio del budismo, pero que puede explicar lo que quiere decir, son manifestaciones del vacío, son formas del vacío. Esta sería la expresión budista. Son formas del vacío. No hay entidad ninguna detrás de ellas. Y entonces la gracia está en verlas, oírlas, tocarlas, comprenderlas en su calidad de formas del vacío. ¿Y cómo puedo saber yo que las estoy captando como formas del vacío? Porque las estoy captando vacías de entidad. Y un vacío de entidad que es radical. No es que hay una forma, como diría un lenguaje teísta, que manifiesta una entidad que es Dios, una entidad absoluta que es Dios. No. Es una forma que manifiesta que no hay nada detrás y ese nada no es ninguna entidad. Es vacío del todo. ¿Comprendéis eso? Y entonces, si uno va por el mundo viendo las cosas así, el mundo es un jardín, porque eso es un jardín de aparición de formas del vacío, formas del vacío. Y aquí yo mismo soy una forma del vacío, y no se crea dualidad ninguna. Al no crearse dualidad ninguna, no estoy sujeto a los tres venenos. Al no estar sujeto a los tres venenos, que son el deseo, el temor y la ignorancia que esto genera, entonces se acaba un sufrimiento. Es la liberación. Pero la condición para que haya tal liberación es que sea yo capaz de comprender con mi mente, con mis ojos y con mi corazón que todo está vacío. ¿Es un sueño lúcido? Eso sería el lenguaje de los Vedantas, el sueño, darse cuenta de la calidad de sueño de la realidad. Darse cuenta de la calidad de que si yo le doy entidad a las cosas, es mi mente como animal necesitado que les da realidad. Pero en sí no es así. Es vacío de esa construcción mía. Y esta pregunta es pertinente porque es vacío de esa construcción mía, pero no es que yo pueda decir, es que detrás de esa construcción mía hay alguien. Eso no lo puedo decir. Eso no lo puedo decir. Sino lo que tengo que decir es que detrás de esa construcción mía hay el absoluto vacío de toda posibilidad de construcción mía. Esta sería la esencia del budismo y esta sería la liberación. Y entonces, un poco también, entonces también sin sentimientos, o es que te llevan a ir sus sentimientos. No, los sentimientos es parte del proceso. Lo que pasa es que
pongo el ejemplo de entender aquí este texto. Sí, este texto lo tienes que entender con tu cabeza, tus sentimientos, tienes que dejarlo al lado porque no entrarán. Pero luego, cuando tú ves las formas, las estás viendo con todo tu sentir. Estás viendo con tu mente, con todo tu sentir. Lo que no estás viendo que no tienen entidad, que son como esto y desaparece, esto y desaparece. Por eso, una de las claves para llegar a la comprensión budista es advertir la radicalidad de que todo es perecedero. Todo aparece y desaparece, todo desaparece y desaparece. Por tanto, lo que aparece y desaparece no tiene entidad propia, no tiene la entidad en sí, porque si no, no aparecería y desaparecería. Porque si mientras te veas a ti con entidad, es imposible que no te aferres a las formas en lo otro, ¿no? O sea que en el proceso, bueno, cada uno no sé por dónde empezaría, pero personalmente pienso que solo podría empezar en ese comprenderte sin entidad, sin estar identificada con un cuerpo y una personalidad, con una entidad concreta. Porque eso me permite como liberar algo los ojos para poder empezar a mirar fuera al otro también sin entidad. Pero si no parto de la propia experiencia de no entidad en mí, difícilmente puedo estar mirando a los otros o a las cosas desde una perspectiva de no entidad. Vaya. Puedes empezar por un extremo u otro. Es independiente que empieces por el mundo de los sujetos o por de los objetos, por el mundo de los sujetos. Es independiente. Pero, desde luego, a la que uno desaparece, desaparece el otro. A la que tú adviertes tu no entidad, que, dijéramos, es un tipo de análisis más budista, a ver la propia entidad, la propia no entidad, y entonces, claro, automáticamente desaparece la entidad de todo lo que se enfrenta a ti como objeto, ¿no? Pero ahora abordará el problema desde la parte subjetiva. Pero este planteo de las formas es muy interesante porque quizá hace ver la riqueza y lo maravilloso de la propuesta. Porque no te dice que te vayas del mundo, sino que cambies el registro. Y que entonces, con el registro cambiado, ves todo como una otra dimensión en la que no existe la aflicción. Una cosa, suposo que ja us hi molt preparades, però... Castellano. Home, català una miqueta, Entidad. Pero... Entidad y no entidad, para hacer un resumen, ¿vale? La única cosa es entidad propia o no entidad propia, ¿no? Sí. Porque muchas veces te confundes, ¿no? Pero la única diferencia es considerarte independiente o no independiente. Y las cosas independientes, vida propia o no vida propia, ¿no? Y pots donar moltes voltes, però al final és això, ¿no? Sí, siempre es considerar, yo te veo a ti y automáticamente mi mecanismo de animal viviente es atribuirte a una entidad diferente de la mía y a mí atribuirte una entidad y atribuir a una entidad a ti fuera del cosmos, distinta del cosmos, y atribuírmela a mí. Y no, yo tengo que darme cuenta que ni tú eres una entidad que tenga autonomía ninguna, que tenga una sustancia, podríamos decir, en el sentido etimológico, substat, que está debajo, sino que tú estás, como dijéramos, flotando en el vacío. No hay un substare, ¿no? De todo, ni de mí tampoco. Y lo mismo podríamos decir, eso absoluto que es sin fondo. Y cuando decimos entidad, supongo que se refiere al concepto, supongamos el caso, yo te hago una entidad a ti, la idea que yo puedo tener de forma, pensamiento, tal, cual, ¿no? Todo esto, ¿no? Esto es lo que determina una entidad, ¿no? Sí, la entidad porque si no como sustrato material, etcétera, etcétera, o sea, no es un ente flotante, sino que
sino que lo que realmente es no entidad o que consideramos una entidad es la idea de... La idea que yo me hago, ¿no? es por aquí, ¿no? Sí, es la idea que yo me hago, pero fíjate que eso se extiende a todos los ámbitos, ¿eh? Porque la idea que tú te haces, yo te puedo decir, tú no eres un cuerpo venido a este mundo, sino que eres este mundo. Y tú, por tanto, tú no eres una entidad distinta del mundo, pero es que el mundo tampoco es una entidad. También es una construcción. Y así, hasta que te quedes en el vacío absoluto, total, radical. Vacío absoluto de entidad atribuida. De concepto. Por supuesto de concepto, pero el concepto lo que hace es atribuir una entidad. Bueno, limitada. Vale, sí, atribuir una entidad es objetivar y es acotar y es dividir, es parcializar, etcétera, etcétera. Pero no tener entidad es exactamente no tener ego o no es exactamente eso. Es que ni ego ni nada. No por eso, pero es exactamente, es Sí. decir lo mismo. Sí. No tener ego. Ego lo tienes, porque es una función de tu cerebro, pero no es una... Podríamos decir, tu ego es una función de tu cerebro y tu cerebro no es tuyo, es cósmico. ¿No? Y bien dentro. ¿No te identificas con el ego? Por supuesto que no te identificas. Tú no te identificas con un vacío, El ego es una pura función vacía. A ver dónde me he quedado. Así. Así, cuando se aprende cómo mirar la forma como no existencia autónoma, la forma da lugar a la aparición de la mente como mi mente. O sea, no da lugar. O sea, si yo miro la forma como existente, doy lugar a que mi mente aparezca como mi mente. Si veo la forma como no existente, mi mente no aparece como mi mente. ¿Vale? O sea, esta sería la consecuencia De lo que he dicho antes. Y a la inversa, mi mente no da paso a la aparición de la forma como realidad autónoma. No es defecto de mi mente. Entonces, forma y mente son puras, porque ni la una ni la otra tiene entidad autónoma. Sigue la explicación. Cuando está ausente la ignorancia, la mente no es obstáculo. La mente, esto es muy bello, la mente es la tierra de los Budas. La mente es el lugar de la felicidad. Cuando la ignorancia está presente, la mente es el lugar del sufrimiento, es el infierno. Todo el obstáculo y el sufrimiento están en la mente. Entendiendo mente en el sentido que le he comentado a la Monse, todo nuestro aparato conocedor, ¿no? Tanto mental como sensitivo. O sea, todo el obstáculo y el sufrimiento está en la mente. Por tanto, todo el trabajo está en trabajar nuestra mente, en el sentido amplio que he dicho antes. Los mortales crean la ignorancia porque se consideran alguien venido a este mundo. Y fijaros, utilizan la mente absoluta para crear su mente. A ver si puedo explicar esto. Crear su mente que le sitúa en el infierno. Podríamos decir que utilizamos la mente cósmica. El que ha construido mi cerebro no soy yo. Por tanto, mi mente es mente del cosmos. Utilizo la mente cósmica para construir mi mente, la de mi ego. Con lo cual, me meto en el infierno con esa construcción.